¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Monkey Electronics. Continuando con los videos anteriores sobre Arduino, donde hablamos de lo que son entradas, de lo que es el controlador, de lo que son también las salidas. En esta ocasión hablaremos de lo que es una resistencia en pull-up, una resistencia en pull-down y también cómo se debería conectar un diodo emisor de luz. Bueno, entonces empecemos con la resistencia en pull-up. No es más que conectar una resistencia sobre el pulsador. Esta resistencia puede ser de un valor de 1K o de 10K. Esta resistencia tiene que ir conectada a VCC como se indica en la animación. Y la entrada la tomaremos entre el pulsador y la resistencia. Esta entrada la conectaremos a un pin del Arduino. Cuando yo no presiono el pulsador, lógicamente estoy enviando al Arduino un 1 lógico, es decir, 5 voltios. Cuando presiono, en cambio, estoy enviando un 0 lógico porque estoy conectando directamente a tierra. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la simulación. Cuando no conecto es un 1 lógico, cuando pulso es un 0 lógico. Cuando no pulso, un 1 lógico, cuando pulso, un 0 lógico. ¿Sí? Y continuamos con la resistencia en pull down. Entonces, si la resistencia en pull up teníamos que conectar una resistencia sobre el pulsador, ahora vamos a conectar una resistencia debajo del pulsador y esta resistencia irá conectado a tierra. Entonces, nuestro punto para conectar al Arduino será entre el pulsador y la resistencia. Igualmente, veamos la simulación. Entonces, cuando yo no presiono, estoy enviando al Arduino un 0 lógico. ¿Sí? Estoy conectando directamente a tierra. En cambio, cuando yo presiono, estoy enviando un 1 lógico, es decir, 5 voltios. ¿Sí? Entonces, no presiono, 0 lógico. Presiono, 1 lógico. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver la simulación en el programa Tinkercad, en donde utilizaremos un multímetro y haremos las conexiones pertinentes. Pero antes de eso no se olviden de suscribirse. En Tinkercad vamos a hacer el armado, tanto lo que es en pull up y en pull down, las resistencias. Entonces para eso elegimos una placa de pruebas. Entonces vamos a elegir dos pulsadores. También vamos a elegir dos resistencias y busquemos la fuente. ¿Sí? Entonces elijamos esta fuente. Listo. Entonces vamos a conectar la parte positiva, parte negativa. Entonces vamos aquí al pulsador, resistencia en pull up, sobre el pulsador la resistencia y la otra patita a negativo. Ahora la resistencia en pull down. Entonces la resistencia tiene que ir abajo, conectada a tierra, y el otro pin tiene que ir conectado a VCC. Listo, entonces vamos a cambiar los colores. 5 voltios y ahora GND de color negro. Entonces esto va conectado 5 voltios y esto va conectado a GND. Entonces por un lado en la parte izquierda tenemos resistencia en pull up y en la parte derecha resistencia en pull down. Vamos a necesitar dos multímetros. Tenemos aquí los multímetros y vamos a medir. Entonces ponemos entre el pulsador y la resistencia. Vamos a sacar el cable positivo. Listo. Y ahora el negativo al negativo. Entonces la parte positiva entre el pulsador y la resistencia y la parte negativa a GND. De igual manera vamos a poner los colores para identificar. Color rojo. También ponemos color rojo. Color negro. Listo, entonces veamos qué es lo que sucede, cómo funciona. Entonces aquí vamos a iniciar simulación. Como vemos, en el primer caso ya tenemos 5 voltios y en el segundo caso tenemos 0 voltios. Entonces pull up 5 voltios sin presionar.
pull down 0 voltios sin presionar. Entonces en pull up decimos que tenemos lógica negativa porque todavía no presiono y ya tengo 5 voltios. Y en cambio aquí tenemos lógica positiva en pull down, ¿sí? ¿Por qué? Porque no presiono y ya tengo 0 voltios. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces la resistencia en pull up, cuando presiono, ¿sí? 0 voltios. Entonces presiono, 0 voltios. Dejo de presionar, 5 voltios. Presiono, 0 voltios. Dejo de presionar, 5 voltios. Ahora en cambio vamos a presionar la resistencia en pull down. Entonces cuando presione va a darme 5 voltios. Dejo de presionar, 0 voltios. Presiono, 5 voltios. Dejo de presionar, 0 voltios. Entonces aquí tenemos las diferencias, ¿no? Otro de los elementos importantes en los cuales también tenemos que tener mucho cuidado es el diodo emisor de luz. ¿Sí? Este es un indicador que se prenderá si lo conectamos adecuadamente. Entonces tenemos su parte positiva, que es el ánodo, tenemos su parte negativa, que es el cátodo. Entonces el ánodo debemos conectarlo al positivo de la fuente y el cátodo al negativo de la fuente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una vista lateral de lo que es el diodo emisor de luz. ¿Cómo identificamos los pines? Tenemos el pin más largo, que sería el pin positivo, que sería el ánodo, ¿sí? Y la bandera más larga o más grande es el pin en sí, el pin más corto sería el cátodo, ¿sí? Entonces ahí tenemos una imagen del diodo emisor de luz. Antes de conectar nuestro diodo emisor de luz tenemos que tomar en cuenta a qué fuente vamos a conectar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos conectando a una fuente de 5 voltios o también podemos conectarlo al Arduino. Debemos poner una resistencia, ¿pero por qué? Porque nuestro diodo puede consumir, por ejemplo, 1.8 voltios, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, dependiendo, ¿no? Dependiendo del color, dependiendo si es un diodo de alto brillo, ¿sí? Dependiendo de todos esos parámetros. Si tú deseas conocer cómo se hace el cálculo para la resistencia dependiendo del diodo que tengas, ¿sí? No te olvides de dar aquí clic en la tarjetita que te aparecerá. Una vez explicado lo que son entradas, controladores, salidas, pulsadores, resistencias pull-up, resistencias en pull-down, cómo se conecta un diodo, ahora lo que vamos a hacer es ver lo que son los comandos para programar en Arduino. Bueno, aquí tenemos algunas funciones. Tenemos lo que es Digital Write, donde debemos especificar el pin y el estado. Este estado puede ser alto o bajo, ¿sí? Puede ser prendido o apagado. Y el Digital Read para lo que es leer el valor del pulsador, para conocer si estoy presionando o no estoy presionando el pulsador, utilizo Digital Read, ¿sí? Y tengo que poner como parámetro el pin, ¿sí? Entonces para eso vamos a abrir nuestro sketch de Arduino. Antes de empezar a programar, primero debemos conectar nuestros elementos, para lo cual vamos a conectar una resistencia en pull-up y también vamos a conectar nuestro diodo emisor de luz. Bueno, entonces la resistencia en pull-up la conectaremos al pin 2 y nuestro diodo emisor de luz la conectaremos al pin 3. ¿Sí? Siempre tomando en cuenta los pines, tanto el pin negativo, que sería el cátodo, que tiene que ir a GND del Arduino. El pin positivo tiene que ir conectado a una resistencia, en este caso de 220 ohmios, y eso va conectado al pin 3. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es empezar a programar. Listo, entonces primero tenemos que conectar nuestro Arduino. Una vez que hayamos conectado nuestro Arduino, tenemos que elegir el tipo de placa. El tipo de placa que estoy utilizando es un Arduino Genuino 1. ¿Sí? Una vez elegido el tipo de placa, vamos a puerto, ¿sí? Y tenemos aquí el COM5, donde nos indica que este está conectado al Arduino. Una vez que hayamos hecho esto, ya podemos utilizar nuestro Arduino. Como vemos aquí en la parte inferior, tenemos Arduino Genuino 1 que está conectado al COM5. Listo.
Bueno, antes de empezar, vamos a escribir nuestro primer mensaje, para lo cual vamos a utilizar la comunicación serial. Entonces aquí tenemos dos tipos de funciones. La función voiceTab, donde se harán todas las configuraciones, los pines, las librerías, y la función voidLoop, que en sí es una función que se repite una y otra vez. Es aquí donde tenemos que realizar nuestro programa o escribir nuestro código. Bueno, entonces empecemos. Primero tenemos que visualizar lo que son los mensajes. Entonces, para eso vamos a utilizar la comunicación serial, ya que nuestro Arduino tiene, por ejemplo, aquí un conector que me permite conectarlo, valga la redundancia, a la computadora, y este está conectado directamente a la comunicación serial o al UART que tiene nuestro Arduino. Entonces, vamos a iniciar la comunicación. Entonces, ponemos serial punto begin, ¿sí? Voy a poner 9600, sí, que en sí es la velocidad a la que se comunican la mayoría de los dispositivos, e inclusive pueden conectarse a velocidades más altas, sí, pero por el momento lo vamos a configurar a 9600 baudios, sí. Y después aquí vamos a escribir, por ejemplo, bienvenidos. Entonces para eso ponemos serial.print y vamos a escribir, entre comillas, vamos a escribir un mensaje que diga bienvenido, ¿sí? Y ahora aquí nos vamos aquí en esta flecha, subimos el programa. Como vemos, el programa se está compilando, nos está indicando que se está realizando la compilación y se está subiendo. Entonces vamos a abrir el monitor serie y vamos a ver qué información nos da, ¿sí? Como ven, nos dice bienvenido, ¿sí? Entonces vamos a limpiar, otra vez vamos a ver el monitor serie, ¿sí? Como vemos, ahí tenemos el mensaje de bienvenido. Como les comenté en el bloque voiceTab, aquí tiene aquí las configuraciones, ¿sí? Y esto se realizará solo una vez, ¿sí? Por ejemplo, aquí imprimimos el mensaje bienvenido. Entonces tenemos aquí bienvenido. Ahora vamos a ver la diferencia con el void loop. Entonces ponemos aquí control X, control V y vamos a ver la diferencia. Entonces ponemos otra vez el monitor serie. Como vemos, ahí tenemos bienvenido, 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 ¿sí? Como les mencioné anteriormente, esta función se repite muchas veces. Entonces, cada cierto tiempo está repitiéndose el mensaje bienvenido. Entonces, para poder visualizar, primero le voy a dar un salto de línea. Entonces ponemos print ln y le damos un salto de línea. Y después le vamos a poner un tiempo de espera para poder visualizar el mensaje. Entonces voy a poner la función delay, ¿sí? Que sería la función esperar, y aquí pongo el tiempo en milisegundos. Entonces le voy a poner cada 500 milisegundos, es decir, cada medio segundo. Subo el programa, vamos otra vez al monitor serie y como vemos el mensaje se está emitiendo, ¿no? Bienvenido cada 500 milisegundos, y estoy haciendo un salto de línea para poder visualizar mejor el mensaje. Entonces, como vemos, ahí tenemos las dos diferencias, ¿no? Entre el voiceTab y el void loop. En el voiceTab, como les mencioné, se hacen todas las configuraciones, o si queremos, por ejemplo, las condiciones iniciales de nuestro proyecto, esto se lo realizará solo una vez, como vimos en el mensaje. En cambio, en el void loop, que es en sí donde se hace todo el programa, en sí donde se escribe todo el código, ¿sí? Es una función que se repite. Entonces, por ejemplo, aquí serial print bienvenido, espera 500 segundos y 500 milisegundos, perdón, y se vuelve a repetir. Escribe el mensaje, espera, escribe el mensaje, espera, ¿sí? Indefinidamente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro mensaje. Por ejemplo, ponemos limpia y vamos viendo el mensaje. Listo. Ahora, con respecto a lo que tenemos aquí en nuestra conexión al lado derecho, tenemos que configurar los pines, ¿sí? Entonces, por ejemplo, borremos esto. Vamos a configurar el pin. En este caso, para prender el LED tengo que utilizar el pin 3, porque es al cual está conectado mi diodo emisor de luz. Entonces, primero tengo que configurar el pin. Entonces, ¿cómo configuro el pin? Si recordamos, tenemos la función pin mode, ¿sí?
esta función pin mode que me pide primero el pin que voy a utilizar. En este caso es el pin 3, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a utilizar? Como una entrada o como una salida, ¿sí? Entonces en este caso, como voy a activar, quiero activar algo, será una salida. Entonces ponemos output en mayúscula, ¿sí? Una vez hecho esto, ya puedo utilizar este pin. Entonces, por ejemplo, vamos aquí. Entonces ponemos aquí digital write, que en sí me dice escribir en el pin digital. Bueno, entonces, ¿qué parámetros necesita? Primero el pin que voy a activar. ¿Qué pin voy a activar? El pin 3, ¿sí? El estado en que lo voy a activar en un estado en alto, high, ¿sí? Entonces, veamos aquí, subamos el programa y nuestro diodo emisor de luz tiene que encenderse. Como vemos, aquí tenemos nuestro primer error, nos faltó el punto y coma. Y el programa tendrá o el circuito tiene que encenderse, ¿sí? Como vemos, se enciende. Ahora, si quiero apagar, le pongo low, ¿sí? Si quiero apagar, le pongo low. Entonces veamos lo que pasa. Se compila, ¿sí? Y se apagó el LED, ¿sí? También tenemos equivalencias. Entonces, por ejemplo, no queremos utilizar el high. Podemos ponerle 1, ¿sí? Y se tiene que prender. Se prende. Si quiero apagar, tendría que poner el 0, ¿sí? También podría ponerlo true. O sea, para prender podría ponerlo true en minúsculas. Si pongo true, tendría que prenderse, ¿sí? Ahora, para apagarse podría poner false. Pongo false y tendría que apagarse, ¿sí? Como vemos, se apaga. Ahora lo que vamos a hacer es el parpadeo de LED. Entonces empezamos con un estado en 1, digamos, un estado en alto. Le vamos a dar un delay. ¿Se acuerdan del delay? Era un tiempo de espera. Vamos a dar un tiempo de espera de 500 milisegundos. Después de estos 500 milisegundos vamos a apagar, ¿sí? Vamos a desactivar el LED. Lo desactivamos y le vamos a dar otro tiempo de espera, digamos de 500 milisegundos, que en sí sería medio segundo. Entonces subimos y el LED tendrá que prenderse y apagarse, ¿sí? Como vemos, ya tenemos nuestro primer programa, ¿sí? El LED se prende, se apaga, se prende, se apaga. Listo, y así sería como controlamos el LED por medio de programación en Arduino, ¿sí? Ahora vamos a utilizar lo que es el pulsador, ¿sí? Entonces, el pulsador, ¿qué es? No es una salida. El pulsador en este caso es una entrada, ¿sí? Porque quiero conocer la información del pulsador. Entonces, para eso, y de igual manera, ponemos pin mode, ¿sí? Ponemos pin mode, ¿sí? ¿Qué pin ahora quiero utilizar? El pin 2, que es donde está conectado el pulsador, ¿sí? Pero este pin, ¿qué es? No es una salida, es decir, no voy a activar el pulsador, ¿sí? En este caso quiero conocer el valor del pulsador, ¿sí? O quiero conocer qué información me da el pulsador. Entonces sería una entrada, input, ¿sí? Listo. Después de esto quiero conocer el valor, ¿sí? Quiero que me escriba en el monitor serie qué valor está cuando estoy presionando el pulsador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto vamos a borrar por el momento, ¿sí? Primero, si se acuerdan, para leer el pulsador utilizábamos el comando digital read, el cual nos pedía qué pin quiero leer o qué pin quiero saber el estado. Entonces quiero saber el pin 2, que es donde está conectado el pulsador. Entonces, como vemos, subimos el programa y en este caso ya sabría qué estado está el pulsador, si está presionado o está apagado. Pero como vemos, no tengo forma de saber en qué estado está. Entonces, para eso vamos a utilizar el mensaje, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, serial.println, ¿sí? Y aquí teníamos el mensaje, ¿sí? En este caso quiero que se imprima la lectura del pin. Listo. Entonces subimos el programa. Aquí se nos fue un punto y coma. ¿Sí? Como ven, se está subiendo.
Y ahora vemos el monitor serie. Como vemos, la información que me da es 0, ¿sí? Está correcto porque el pulsador todavía no está presionado, ¿sí? Entonces vamos a proceder a presionar el botón, ¿sí? Presionamos y nos da un 1, soltamos un 0, presionamos un 1, soltamos un 0, ¿sí? De esta manera hemos hecho nuestro primer programa, donde por ejemplo ya hemos utilizado todos nuestros conocimientos, lo que era el pulsador, lo que era la configuración en pull up, en pull down, lo que era cómo se conecta el diodo emisor de luz, las funciones principales, por ejemplo el voice setup, el void loop. En el voice setup tenemos que hacer la configuración de los pines antes de utilizarlos, y en el void loop es una función que se repite una y otra vez. Esto ha sido todo con respecto a este capítulo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao. Perfect.